Aerodinámica. 49ª sesión. Efectos del flujo inducido por el ala. Como vimos al estudiar el ala, la sobrepresión en el intradós de esta y la baja presión en el extradós causa que el aire fluya de la parte baja a la parte alta en las puntas, produciendo con ello vórtices de punta, así como un sistema de flujo que recibe el nombre de hoja de vórtices, la cual tiene una dirección distinta a la del vuelo, por lo cual se dice que se ha producido una componente de flujo inducido que afecta las características aerodinámicas de los perfiles en el ala. Recuerden, perfiles, alas de envergadura infinita. Dicha afectación va más allá del ala y también afecta a los planos de empenaje horizontal y vertical. En esta figura podemos ver en una vista lateral ese efecto. El flujo que consideraríamos horizontal al pasar por el ala, debido a estos vórtices que se predican en las puntas, tiende a subir, como vemos aquí, y tendremos un patrón de flujo hacia abajo, llamado downwash, en la parte de atrás, y de flujo hacia arriba, en la parte delantera, llamado upwash. De tal manera que tendríamos un incremento en el ángulo de flujo en la parte delantera y un decremento en el ángulo de flujo en la parte trasera. A nosotros nos va a interesar ahora la parte trasera y establecer este ángulo. Los efectos de principal consideración que afectan a las características aerodinámicas de toda la aeronave son el ángulo de flujo inducido epsilon, que ya mencionábamos aquí, y el cambio en el valor de la presión dinámica reflejado por el rendimiento del empenaje, eta subíndice h, que sería igual a la presión dinámica de la corriente libre o a la altura del ala sobre la presión dinámica, la presión dinámica en el empenaje sobre la presión dinámica de la corriente libre. Esto debido a que el flujo pierde energía al pasar por el ala y conformar la hoja de vórtices. Como se puede apreciar en la figura, la hoja de vórtices tiende a disminuir su envergadura conforme se aleja del ala. Aquí tenemos el caso de una configuración convencional, tenemos el caso de una configuración canard y tenemos el caso de una ala en tándem. En el caso de una aeronave de configuración convencional, afectará por completo al empenaje, es decir, los efectos de este flujo inducido vayan por completo al empenaje horizontal. En el caso de una configuración canard, los efectos solo serían sobre parte del ala. La hoja de vórtices, el flujo inducido y el cambio de presión dinámica tienen una afectación tridimensional. Así es que será de suma importancia determinar la posición del empenaje, detrás y por arriba o debajo del ala. Asimismo, el ángulo de flujo inducido y el cambio de la presión dinámica cambiarán a lo largo de la envergadura del empenaje. Por otro lado, la conformación tridimensional de la hoja de vórtices dependerá altamente de la geometría del ala. De acuerdo a la metodología que seguiremos, para determinar el ángulo de flujo inducido y el rendimiento del empenaje, habrá que tomar en cuenta la geometría de la siguiente figura. En esta figura podemos apreciar también en vista lateral una ala representada por el perfil de raíz y su perfil de punta, así como un perfil que representa la cuerda aerodinámica media del empenaje horizontal. Tenemos este vector que nos representa la velocidad de la corriente libre y tenemos el ángulo de ataque referenciado con respecto a esta línea punteada que sería la horizontal y que la estaríamos continuando en esta parte de aquí, de tal manera que el ángulo de ataque lo podemos trasladar a la parte trasera. Así tenemos una longitud efectiva o EFF. Esta longitud va del centro aerodinámico del empenaje horizontal a el borde de ataque del perfil de punta. Y tenemos una longitud L2, esta va del centro aerodinámico del empenaje horizontal al borde de salida del perfil de raíz. Recuerden que esto es de acuerdo a la metodología que seguiremos, a la bibliografía que ustedes leyeron antes de la clase.
Así también tenemos una altura del empenaje con respecto a el ala, y esta se maneja como h subíndice h. Estas dos longitudes, L subíndice 2 y h subíndice h, nos van a permitir establecer un ángulo gamma, que será el ángulo que tendremos para este vértice, en donde tenemos como cateto adyacente a L2 y como cateto opuesto a h subíndice h. Esto ténganlo muy en cuenta porque de aquí calcularemos gamma más adelante. Ahora, esta línea continua, pero que no es horizontal, es la línea central de la estela. Esta estela, en la parte del centro del ala, tiene esta altura. Sin embargo, como sabemos, y tiene un ángulo de flujo inducido épsilon. Pero sabemos que en las puntas se tienen vórtices. Entonces, esos vórtices tienen un núcleo. El núcleo de los vórtices está descrito por esta otra línea, que como vemos no tiene la misma altura que la línea continua gruesa. Tiene una altura diferente. Y por ello estaríamos manejando una altura h con respecto a la altura del perfil de punta de ala. Asimismo, manejaremos una altura a, que será la altura que hay del núcleo de los vórtices a el centro aerodinámico del empenaje horizontal. Estas dimensiones verticales siempre a la altura del centro aerodinámico del empenaje horizontal. Para mayor entendimiento del modelo, revisemos la imagen tridimensional que presenta el documento de lectura. Entonces tenemos aquí esta imagen. Aquí tenemos en vista en planta nuestras longitudes L2 y la longitud LE efectiva, que referenciadas a esta línea está pasando sobre la línea de centro aerodinámico. Nada más que esto, tal como presenta la imagen tridimensional, podría engañarnos un poco de la posición, pero esta línea está exactamente por debajo del centro aerodinámico del empenaje. Ahora, en la vista vertical tenemos las distancias A, H subíndice H mayúscula, y la distancia H, que es la distancia de desplazamiento de los vórtices de punta. Dos distancias que no habíamos manejado previamente son la envergadura efectiva y la envergadura de los vórtices. Como vamos a ver un poco más adelante, debido al efecto de flechado y debido al ángulo de ataque, se manejará una envergadura efectiva y un alargamiento efectivo. Y los vórtices, como ya vimos, van disminuyendo conforme el flujo avance hacia la parte de atrás. Entonces hablamos de una envergadura de los vórtices. Cuando hablamos nosotros de envergadura de los vórtices, siempre van a ser a la altura del empenaje horizontal. Como podemos apreciar en esta figura y la figura anterior, la magnitud del ángulo de flujo inducido y el cambio en la presión dinámica, aparte de estar en función de la posición espacial, dependen del ángulo de ataque que presenta el avión. Veamos ahora cómo establecer estos valores a través de un proceso metodológico, es decir, por pasos. Primero determinemos el cambio en el ángulo de flujo inducido para el infinito, o muy atrás del avión. Y esto a partir de esta sencilla ecuación, 2 veces la pendiente de la curva de levantamiento del ala entre pi por el alargamiento. Obviamente, para resolver esta ecuación, la pendiente de la curva de levantamiento del ala debe estar expresada en radianes a la -1. Para luego, con apoyo del siguiente gráfico, el cual está en la bibliografía de referencia, determinar el flujo inducido a la altura del núcleo de los vórtices, que estaría dada por este término, diferencial de épsilon con respecto a alfa, subíndice V. Para utilizar el gráfico, nosotros necesitamos conocer la longitud del empenaje en semienvergaduras, el alargamiento efectivo, ya hablábamos hace rato de envergadura efectiva, aquí tenemos el alargamiento efectivo, el ángulo de flechado a un cuarto de cuerda,
el cambio en ángulo de flujo inducido para el infinito, que es este valor que tenemos aquí, y tendríamos como resultado el cambio en ángulo de flujo inducido a la altura del núcleo de los vórtices. Ok, entonces la longitud del empenaje en semienvergaduras va a ser 2 por la distancia L2 sobre la envergadura. Aquí se vuelve interesante. ¿Cómo voy a determinar tanto L2 como L efectiva? Veamos cómo proceder. Tenemos nosotros una aeronave en planta. Para el ala y para el empenaje horizontal nosotros podemos ubicar la cuerda aerodinámica media. Y una vez que tenemos ubicada la cuerda aerodinámica media, podemos ubicar los centros aerodinámicos. Así, podemos establecer L efectiva, tal como lo vimos en las figuras previas. L efectiva iría del centro aerodinámico del empenaje a el borde de ataque del perfil de punta. Y podemos establecer L2, que iría del centro aerodinámico del empenaje horizontal a el borde de salida del perfil correspondiente a la raíz. Ahora, una dimensión que nosotros es muy probable que conozcamos es la distancia que hay entre centro aerodinámico del ala y centro aerodinámico del empenaje horizontal, que vamos a llamar LCAM. Esta dimensión normalmente va a estar expresada en X veces la cuerda aerodinámica media del ala. También nos va a ser importante conocer la cuerda de raíz del ala y la distancia que hay del borde de ataque de raíz del ala a el centro aerodinámico, X testada. Como ya habíamos visto, X testada va a ser igual a Y testada por la tangente del flechado de borde de ataque más 0.25 veces la cuerda aerodinámica. En otras palabras, tendríamos a Y testada, que es la distancia de la cuerda aerodinámica media a lo largo de la semienvergadura, la posición de la cuerda aerodinámica media a lo largo de la semienvergadura, y este sería el cateto adyacente de este pequeño triángulo, donde este ángulo sería el flechado de borde de ataque. De aquí estamos estableciendo esta pequeña distancia. Y este punto 25 de la cuerda aerodinámica media nos ayudaría a establecer X testada. Entonces, para establecer L efectiva, vamos a sumar LCAM y vamos a sumar X testada. Y le vamos a restar este cateto. Este cateto sería el resultado de multiplicar la tangente de flechado de borde de ataque por la semienvergadura, que sería la longitud del cateto adyacente. Nuestra longitud efectiva se puede desarrollar quedando en función de la cuerda aerodinámica media, sería 0.25 más X veces la posición del centro aerodinámico del ala al centro aerodinámico del empenaje por la cuerda aerodinámica media, por Y testada menos B medios por la tangente de flechado de borde de ataque. Para establecer L2 haremos algo similar. A LCAM le vamos a sumar X testada, pero ahora le vamos a restar la cuerda de raíz. Y sustituyendo y factorizando, nosotros encontramos que L2 queda de vuelta nuevamente en función de la cuerda aerodinámica media, de Y testada por la tangente flechado de borde de ataque, menos la cuerda de raíz. Y con esto ya tenemos una ecuación para encontrar L efectiva y L2. Luego entonces tenemos el alargamiento efectivo. Y hablábamos también de la envergadura efectiva. ¿Cómo establecemos estos valores o cuándo son necesarios estos valores? Que sería la pregunta importante. ¿Cuándo son necesarios? ¿Cuándo los tenemos que aplicar? De otra forma, no los estaríamos utilizando. Veamos. Para establecer el alargamiento efectivo y la envergadura efectiva, tendríamos que encontrar estas relaciones: A efectivo sobre alargamiento y B efectivo sobre envergadura.
Para ello tendríamos que entrar en este eje horizontal con este valor, que depende del ángulo de ataque menos el ángulo de levantamiento cero, menos el ángulo para coeficiente de entre la diferencia del ángulo de coeficiente de levantamiento máximo menos el ángulo de levantamiento cero. Entonces, este valor, estos tres valores, o el ángulo cero de levantamiento aquí y aquí, es un valor constante, igual que el ángulo para coeficiente de levantamiento máximo. El que va a cambiar es este valor. En cuanto crezca el valor de ángulo de ataque, este valor va a ir creciendo. Y digamos que comenzamos con un ángulo de ataque de 1 grado, entonces este tomará un valor pequeño, digamos 0.2, y conforme va aumentando el ángulo de ataque, esto irá subiendo hasta que el ángulo de ataque sea igual al ángulo para coeficiente de levantamiento máximo. En ese momento estaremos aquí. Entonces, nuestro valor de alargamiento efectivo y de envergadura efectiva dependen del ángulo de ataque. Ahora, entonces ya teniendo ese valor, nosotros vamos a entrar a estas tres curvas que nos definen el flechado a un cuarto de cuerda, 60 grados, 45 grados y 30 grados. Es importante que notemos que las aeronaves las aeronaves subsónicas bajas, su flechado a un cuarto de cuerda es relativamente pequeño. En imágenes previas veíamos una imagen del Tucano y veíamos que teníamos algo de flechado en el borde de ataque. Sin embargo, el flechado a cuarto de cuerda era prácticamente de cero. Bueno, nosotros para una aeronave comercial probablemente hablemos de un flechado de 30 grados, tal vez un poco más, y es cuando esto se volvería importante. Y ya solo para el caso de aeronaves militares supersónicas o alguna aeronave supersónica, llegaríamos a flechados tan grandes como estos de aquí. Entonces, en otras palabras, para aeronaves subsónicas con poco flechado, esto no aplica. ¿Y cuándo es poco flechado? Bueno, aquí va la definición. Si el flechado es inferior, si el flechado a un cuarto de cuerda es inferior a 25 grados, nosotros vamos a considerar que el flechado es cero. Y entonces no estaríamos aplicando este método. Pero vamos a suponer que tenemos un flechado de 60 grados, como en este caso de ejemplo, muy crítico, pero supongamos. Entonces tenemos este valor. Resultó de esta relación 0.63, aquí tendríamos 0.65, 0.7, 0.63, subimos a la curva de 60 grados, damos vuelta a la derecha y nos encontramos con estas tres curvas. Estas curvas o rectas representan conicidad de 0, conicidad de 0.5 y conicidad de 1. Dependiendo de la conicidad, entonces vamos a elegir las curvas. Normalmente un ala con flechado de 60 grados va a tener una conicidad muy baja, probablemente sea un ala triangular, es decir, donde la conicidad es 0. Entonces aquí se nota porque aquí es donde estamos dando la vuelta y vamos hacia abajo. Eso nos permite encontrar que la relación de alargamiento efectivo sobre alargamiento es un poco inferior a 0.8. Es decir, el alargamiento efectivo va a ser 0.77 veces el valor del alargamiento real que tenga el ala. Ahora, para encontrar la envergadura efectiva, bajamos y encontramos nuevamente estas curvas. Aquí tenemos solo dos curvas. Tenemos conicidad de 0 o conicidad de 1. Entonces, en este caso tenemos conicidad de 0, tocamos y ahora giramos a la izquierda y encontramos un valor aproximadamente de 0.88. Eso quiere decir que la envergadura de nuestra envergadura efectiva va a ser el 88% de la envergadura del ala. Nuevamente repito, esto solo aplica para alas en donde el flechado a un cuarto de cuerda es mayor a 25 grados. ¿Dónde podríamos considerar el uso de esta curva? Observen que esta curva, para este caso de alas, solo la estaríamos ocupando para cuando el valor de esta relación fuera superior a 0.7. Si el valor es como en este caso de 0.60 y tantos, llegaríamos aquí, que es 0, seguiríamos por aquí, llegaríamos aquí,
y tendríamos que A efectivo entre A es igual a 1 y llegaríamos aquí y tendríamos que B efectiva sobre B es igual a 1, lo que implicaría que el alargamiento efectivo es igual al alargamiento y que la envergadura efectiva es igual a la envergadura. Regresemos entonces. Ok, entonces nosotros vamos a partir ya de lleno ahora sí a nuestro cálculo de flujo inducido. A partir de este valor, el cambio de ángulo de flujo inducido en el infinito. En este caso de ejemplo también tenemos esta línea punteada y nos está manejando aproximadamente 0.52. Vemos la escala que comienza en 0 y llega a 1. Nosotros vamos a subir y llegamos a estas curvas. Previo tenemos estas curvas y no las estamos utilizando. Normalmente no vamos a utilizar dichas curvas. Ahora llegamos aquí a estas curvas. ¿Por qué utilizamos esta primer curva? ¿Por qué no utilizar esta o esta otra curva? Bueno, eso va a depender del resultado de estas curvas. Decíamos que necesitamos la longitud del empenaje en semienvergaduras, 2 veces L2 sobre la envergadura. En este caso resulta de 0.82 y necesitamos el valor del alargamiento efectivo. El valor del alargamiento efectivo en este caso aproximadamente dio de 3 y nos posiciona en esta curva. De tal manera que ahí es donde giramos a la izquierda y la primer curva que tocamos, que en este caso es apenas esta, es la curva que vamos a elegir. Sin embargo, si estuviéramos en esta posición 0.5 y tuviéramos un valor de alargamiento de 3, simplemente aquí tocaríamos y giráramos hacia acá. Vemos que ya no tocamos la primera curva y la curva que tocaríamos sería esta. Entonces, esta recta se proyectaría hasta esta posición y tendríamos que dar vuelta a la izquierda a esta altura. Pero recuerden que en nuestro caso de ejemplo nos dice que utilicemos esta recta. Aquí damos vuelta a la izquierda y ahora nos encontramos este grupo de curvas. En este grupo de curvas representan el cambio del ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque en el infinito, es decir, este valor. Va de 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. En este valor puntual sería 0.7. Ok, entonces nosotros vamos a buscar el valor que entramos aquí, 0.52. Aquí hay una línea punteada que más o menos semeja este valor. Ahí es donde llegamos y damos vuelta hacia abajo. Y ahí encontramos que nuestro valor de cambio en el ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque para el núcleo de los vórtices es 0.6. Esta sería la forma de utilizar este gráfico. Ahora es necesario determinar la relación entre el cambio en ángulo de flujo inducido promedio con respecto al ángulo de ataque y el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque para el corazón del núcleo. Básicamente, esta relación de derivadas, el cambio en ángulo de flujo promedio con respecto al ángulo de ataque y el ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque, pero para el núcleo de los vórtices. Esto a partir del siguiente gráfico. En este gráfico obtendríamos este valor en el eje vertical, que puede tomar desde 0 hasta 1.6. Y para entrar a este gráfico tenemos que conocer la relación entre la envergadura del empenaje sobre la envergadura de los vórtices y llegar a estas curvas que estarían dadas por la relación 2 veces la distancia A entre la envergadura de los vórtices. Es necesario así determinar los siguientes valores para utilizar el gráfico. El de la distancia vertical A, que sería igual a la altura del ala a el empenaje horizontal menos L efectiva por el ángulo de ataque menos 0.41 veces el coeficiente de levantamiento entre pi por alargamiento efectivo menos la envergadura efectiva entre 2 por la tangente del diedro. Recuerden ustedes que en el caso del alargamiento efectivo y la envergadura efectiva estaremos utilizando los valores de envergadura y alargamiento siempre y cuando el flechado a un cuarto de cuerda sea menor a 25 grados. El valor de la envergadura de los vórtices va a ser igual a la envergadura efectiva menos la envergadura efectiva
menos la envergadura subíndice VRU, y esto que multiplica la raíz cuadrada del valor absoluto de 2 veces la distancia L efectiva entre la envergadura por el valor G subíndices RU. Aquí no conocemos el valor de B subíndices VRU y el valor de G subíndice RU. Para calcular V subíndice RU, vamos a utilizar esta ecuación, 0.78 más 0.1 por la conicidad menos 4 más 0.003 por el flechado a un cuarto de cuerda por la envergadura efectiva. Aquí se nos hace notar que en esta ecuación el flechado debe ingresarse en grados. Recuerden que normalmente cuando utilizamos un valor angular, fuera de un argumento trigonométrico, lo vamos a utilizar en radianes. Sin embargo, aquí se nos hace la observación de que debe ingresarse en grados. El valor de G subíndice RU lo vamos a calcular como 0.57 por el valor del alargamiento entre el valor del coeficiente de levantamiento. Una vez que hemos leído el valor del gráfico anterior, podemos determinar el valor de la razón de cambio promedio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque, que sería este valor de aquí. Ok, repasemos. El uso de este gráfico es muy sencillo, pero más vale remarcarlo. Suponemos que tenemos un valor de relación de envergadura del empenaje entre envergadura de los vórtices de 0.9. Vamos a subir aquí en forma vertical y vamos a buscar una de estas curvas. Observemos que las curvas están marcadas como 0, más menos 0.2, más menos 0.6 y más menos 0.1. Esto quiere decir que esta relación 2 veces A entre la envergadura de los vórtices pudiera resultar en un valor positivo o en un valor negativo, pero siempre en un rango de más menos 1.0. Supongamos que nos dio un valor de 0.5 o de menos 0.5, sería exactamente igual. Entonces, si fuera el caso de ser menos 0.5, estaríamos buscando un valor intermedio entre la curva de 0.2 o 0.6. Tendríamos que dividir en 3, tendríamos 0.3, 0.4 y 0.5. Aproximadamente, si subimos por aquí, la curva para 0.5 se encontraría más o menos en esta zona, y aquí daríamos vuelta a la izquierda y obtendríamos un valor para esta derivada, para esta relación de derivadas, aproximadamente de 0.7. Una vez que hemos obtenido ese valor de 0.7, que sería este de aquí, lo estaríamos multiplicando por el valor que obtuvimos en el gráfico de la lámina anterior, y esto nos daría nuestro cambio en ángulo de flujo inducido promedio con respecto al ángulo de ataque. Luego entonces el ángulo de flujo inducido promedio lo obtendríamos multiplicando este valor de cambio en ángulo de flujo inducido promedio con respecto al ángulo de ataque por el propio ángulo de ataque. Aunque, como veremos, este valor no lo utilizaremos en los cálculos de características aerodinámicas del avión. Es decir, normalmente el valor de ángulo de flujo inducido promedio no se usa en forma directa, sino que lo que se utiliza es el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. Para establecer el rendimiento de la presión dinámica para el empenaje, empleamos la siguiente ecuación. Rendimiento del empenaje es igual a la presión dinámica en el empenaje sobre la presión dinámica de la corriente libre. Y esto va a ser igual a 1 menos el decremento de la presión dinámica con respecto a la presión dinámica, donde el decremento de presión dinámica sobre la presión dinámica para la altura del fuselaje lo obtenemos con la siguiente ecuación. Básicamente tendríamos ahora el decremento, pero para una condición inicial 0, por el coseno cuadrado de la distancia z entre la distancia ZW. En esta ecuación vemos el valor del decremento de presión sobre la presión dinámica a la altura del ala. Las variables z y ZW implican distancias verticales, y estas tres variables las podemos calcular a partir de las siguientes ecuaciones. Entonces,
la relación del incremento o del decremento de presión dinámica con respecto a la presión dinámica a la altura del ala, lo vamos a calcularlo como 2.42 veces la raíz cuadrada del coeficiente de resistencia al avance por fricción del ala entre la distancia L2 sobre la cuerda aerodinámica media más 0.3. La distancia Z la vamos a calcular como L2 por la tangente de la suma del ángulo gamma más el ángulo epsilon menos el ángulo de ataque. Y la distancia Z sub índice W va a ser igual a 0.68 veces la cuerda aerodinámica media por la raíz cuadrada del coeficiente de resistencia al avance por fricción del ala por la distancia L2 sobre la cuerda aerodinámica media más 0.15. Para este momento no conocemos el coeficiente de resistencia al avance por fricción para el ala, pero lo podemos establecer con la siguiente ecuación. El coeficiente de resistencia al avance por fricción para el ala va a ser igual a 1.34 veces el coeficiente de fricción por el número de Mach elevado a la 0.18, que multiplica a 1 más 0.2 veces la relación de espesor del perfil. Recuerden, T sobre C es la relación de espesor, en este caso la relación de espesor del perfil del ala, más 100, nuevamente por la relación de espesor elevado a la cuarta, y por el coseno del flechado al 30% de la cuerda, o 0.3 de la cuerda, elevado a la 0.28. Asimismo, de la segunda ecuación no conocemos el ángulo epsilon, el cual calcularemos con la siguiente ecuación. Entonces no conocemos este ángulo epsilon y no confundir con este ángulo epsilon. Este es ángulo de flujo inducido promedio. Este también es un ángulo de flujo inducido, pero no es el ángulo de flujo inducido promedio. Entonces no confundir. Y lo vamos a determinar con esta ecuación, 1.62 veces el coeficiente de levantamiento entre pi por alargamiento. Es importante recordar que el ángulo gamma lo obtenemos a partir del triángulo que forman las líneas L2 y H subíndice H, que son los catetos de dicho triángulo rectángulo. Recuerden ustedes que se marcó en una figura previa. En la ecuación para obtener el coeficiente de resistencia al avance por fricción del ala, vemos que está presente el coeficiente de fricción, obviamente del ala. Este lo calculamos con la siguiente ecuación. Coeficiente de fricción es igual al coeficiente de fricción en flujo turbulento menos 0.000696. El coeficiente de fricción para flujo turbulento para el ala es con esta otra ecuación, tal como vimos en la 22ª sesión del curso. Entonces, coeficiente de fricción para flujo turbulento va a ser igual a 0.455 sobre el logaritmo de base 10 para el del número de Reynolds elevado a la 2.58, que multiplica a 1 menos 0.144 por el número de Mach al cuadrado, y esta diferencia elevado a la 0.65. Como dato interesante, en la actualidad se está investigando la posibilidad operativa de que un avión vuele en la estela de otro avión, ya que esto reduce la resistencia al avance y disminuye el consumo de combustible. Es decir, hasta este momento hemos visto los efectos de flujo inducido por el ala sobre el empenaje horizontal, pero este flujo inducido se extiende más allá, o esta estela se extiende más allá. Como podemos ver en esta imagen, el flujo inducido sigue avanzando hacia atrás y tiene este patrón de vórtices. Como sabemos, tiene un patrón de vórtices y esto va a generar una zona de flujo hacia abajo, y esto es lo que produce que cambie la dirección del flujo, como vimos en una imagen previa, pero también tiene una zona o un patrón de flujo hacia arriba. Si un avión vuela en ese patrón de flujo, más o menos a una distancia de entre 0.5 y 1 milla náutica, este avión va a tener la ventaja de tener un decremento de la resistencia al avance, y por lo cual va a consumir menos combustible. Eso se encontró ya hace varias décadas, aproximadamente en los 80s. Sin embargo, aquí el asunto, como dicen, esto es una situación operativa y tienen que enlazar a través de computadoras
el vuelo de esta aeronave con esta aeronave para que pueda ser totalmente eficiente este vuelo. Eso es solo un dato interesante con respecto a los efectos del flujo inducido por el ala. Pasemos ahora a la actividad de aprendizaje del día de hoy. En forma individual, determine el ángulo de flujo inducido promedio y el rendimiento de presión dinámica a la altura del empenaje horizontal para los siguientes ángulos de ataque y sus correspondientes coeficiente de levantamiento. Entonces tenemos aquí una serie de valores de ángulo de ataque que van desde menos 12 hasta 21. En la zona negativa van de 3 en 3 y en la zona positiva van de 1 en 1. Y tenemos valores de coeficiente de levantamiento para cada uno. Consideren que se trabaja con una aeronave que vuela a velocidad de 220 km por hora, cuyas características aerodinámicas son iguales a las que se tienen a una altitud de vuelo de 27.345 pies en atmósfera estándar. Así como que el ala tiene una envergadura de 8 metros, un alargamiento de 6, conicidad de 0.4, torcimiento de menos 2 grados, flechado de borde de ataque de 18 grados, diedro de 5 grados y el perfil GA-W2. Entonces, ustedes con esta información van a tener que establecer valores como el número de Mach, el número de Reynolds, para calcular el coeficiente de fricción turbulento del ala, el coeficiente de fricción y luego el coeficiente de resistencia al avance y muchos otros valores para poder obtener el ángulo de flujo inducido promedio y el rendimiento del empenaje. Asimismo, ahora estamos considerando la presencia de un empenaje. Este tiene una envergadura de 3.6. Este valor sería B subíndice H. Un alargamiento de 3, conicidad de 0.5, flechado de borde de ataque de 22 grados y el perfil NACA 0012-64. La posición del centro aerodinámico del empenaje es 3.5 veces la cam del ala, por detrás del centro aerodinámico del ala y 0.3 veces la cam por encima de esta. Es importante recordarles o hacerles la observación que esta ala es la misma geometría que hemos trabajado en ejercicios previos y es seguro de que ya realizamos cálculos para obtener número de Mach y número de Reynolds. Revísenlo para que puedan ahorrar esos cálculos. Si no los encuentran, bueno, tendrán que volverlos a realizar. Un aspecto importante es que requerimos el espesor del perfil. Recuerden que el perfil GAW2 tiene un espesor de 13%, es decir, T sobre W es igual a 0.13. Así concluimos la 49ª sesión. Como evidencia de aprendizaje, carguen en la plataforma un documento de formato Word que presenta imágenes de la solución del problema realizado en su cuaderno, así como la tabulación realizada para obtener los valores solicitados en función del ángulo de ataque y los gráficos de ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque y del rendimiento del empenaje con respecto al ángulo de ataque inducido. Esto último con apoyo de Excel, es decir, la tabulación tienen que hacerla con apoyo de Excel y los gráficos tienen que hacerlos con apoyo de Excel. Todos los demás cálculos pueden hacerlos a mano en su cuaderno, pero también deben incluirse en su documento de Word. Como un apoyo y guía de trabajo que tienen que realizar, a continuación se presenta el encabezado de la tabulación a desarrollar. Van ustedes a empezar con el ángulo de ataque, el coeficiente de levantamiento, y en su tabla lo primero que estarían incluyendo sería el valor G subíndices RU. Después tendrían el valor de la variable A, la cual va a estar en metros, el valor de la envergadura de los vórtices, el cual también va a estar en metros. Posteriormente tendrían la relación de envergadura del empenaje sobre envergadura de los vórtices y el valor de 2 veces A sobre la envergadura de los vórtices. Después tendrían la relación de derivadas de flujo inducido promedio con respecto al ángulo de ataque con la derivada de flujo inducido promedio con respecto al ángulo de ataque para la altura de los vórtices. Una penúltima columna para la derivada de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. Recuerden que este valor se obtiene multiplicando este valor
que sería el segundo gráfico que vimos, por el valor del primer gráfico. Y por último, estarían tabulando el ángulo de flujo inducido promedio. Posteriormente, para obtener el rendimiento del empenaje, en la tabulación tendrían que obtener épsilon. Recuerden que este épsilon es diferente de este épsilon y por ello están marcados aquí o resaltados. Esto es lo que van a graficar, épsilon en función del ángulo de ataque y eta en función de h, eta subíndice h en función del ángulo de ataque. Ok, entonces para encontrar el rendimiento del empenaje, primero tienen que encontrar este valor de épsilon, el valor de z en metros, el valor de la diferencia de presión, del incremento de presión o decremento de presión con respecto a la presión dinámica y por el último, el rendimiento. Recuerden que tienen todo un día para realizar esta actividad y que pueden plantear preguntas con sus dudas en el foro donde aparece este video, Sistema de Administración del Aprendizaje de la Asymmetric Command. Estén al pendiente del siguiente video correspondiente a la 50ª sesión, donde se mostrará cómo obtener el valor del coeficiente de levantamiento de un avión para el rango de ángulo de ataque, donde la pendiente de la curva de levantamiento es constante. Claro, antes de ver el video les pido leer el siguiente documento. Del libro de diseño de aeronaves, una aproximación conceptual, leer las páginas 309 a 327. El autor es Daniel P. Reimer. Gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus dudas.